Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a seguir tratando de poder conversar y analizar lo que nos viene o lo que tenemos que resolver en septiembre. Se nos está proponiendo una nueva constitución, una nueva carta magna, para que pueda reemplazar aquella carta que tuvo su origen en el año 1980, no obstante, desde esa fecha al día de hoy, a través de los distintos gobiernos democráticos, ha tenido distintas modificaciones, cerca de 200. Pues bien, uno de los temas que ha tenido impacto es el tema de la salud. En este sentido, nosotros tenemos que analizar si estamos frente a un derecho, a una opción, a una facultad. Hay tantas situaciones que tienen que ver, pero lo importante que tiene que radicar en definitiva si tenemos una atención de salud oportuna e eficaz. Esa situación a través de la historia aparentemente no se ha dado. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con que tenemos o queremos buscar una salud individual, una salud colectiva. En nuestra constitución queremos reformas a la salud que tenemos actualmente, queremos reforma a la salud que ha imperado en nuestra historia, en nuestro país, o queremos definitivamente una transformación. Buscamos una salud de carácter estatal o una salud de carácter mixto. Queremos un acceso a la salud ya sea por necesidad o por una condición de pago. La salud puede ser tomada también como un concepto de seguridad social en base a una solidaridad. Bueno, cualesquiera que sean los inconvenientes, cualesquiera que sean los problemas, cualesquiera que sean las causales por los cuales los convencionales han constituido cambiar el sistema de salud que tenemos actualmente, ellos mismos han planteado que ese sistema tendrá una implementación aproximadamente de unos 10 años. La pregunta es, ¿estaremos nosotros en condiciones de poder haber solicitado un cambio de constitución para que este tenga un efecto dentro de los próximos años? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo va a afectar a la seguridad privada, a la seguridad pública en torno a la salud? ¿Qué es lo que nos pretenden ofrecer? Fundamentalmente estamos en presencia de lo que se denomina un estado de bienestar, un estado de protección al sujeto jurídico más inestable, más pobre, que tenga mayor afectación. Se ha criticado mucho el inciso cuarto del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que tiene que ver con la capacidad de elección a la salud. Efectivamente, la Constitución del 80 establece la capacidad de que los ciudadanos puedan elegir a qué sistema de salud pretenden optar, a un sistema de salud estatal o a un sistema de salud privado. Indudablemente, a los días de hoy, esa frase parece no ser feliz en cuanto a su redacción, porque es indudable que hay un grupo determinado que sí puede elegir por qué salud quiere estar, y hay otro grupo que por su efecto no puede elegir. Bueno, aquí nos vamos a encontrar entonces con dos situaciones. Uno, lo que es el Estado subsidiario, que es el actualmente, y otro que es lo que se denomina el Estado beneficiario. Bajo este concepto tendremos que estar a determinar si nuestro país en vidas anteriores o tiempo pasado ha tenido o no ha tenido un estado de bienestar. Pues bien, para poder entender este concepto nuevo, esta situación que pretenden establecernos, que también dicen que es un modelo que se ha ocupado en Alemania, es un modelo que nació también en Alemania, no obstante aquí iremos descubriendo qué tan cierto o qué no tan cierto, o cómo es la investigación que ustedes pueden hacer, o cómo ustedes pueden acceder a esta información para tener una mayor accesibilidad al momento de poder establecer su preferencia en el momento que sean combinados para ello. Siempre es importante establecer que estamos en el año 2022. Nosotros a veces pensamos que nuestro sistema de salud ha sido único, se ha mantenido por mucho tiempo, que siempre ha estado, pero la verdad no es así. Tenemos que analizar primero un periodo que va del año 1522 al año 1917. Esa es una orientación de los orígenes que tuvo nuestra patria, modelado por el modelo español, por el virreinato del Perú y el proceso de independencia de nuestro país del año 1810 en adelante. En este sentido, hasta el año 1917, o sea, mucho tiempo después de la independencia de Chile, el sistema de salud que existía era de particulares. No había un sistema estatal, sino que eran simplemente médicos, doctores particulares
de forma individual o en forma conjunta se reunían para satisfacer las necesidades de salud que habían en nuestra población. Hay que recordar, y hay que tenerlo presente también, de que por ahí, por el año 1900, se disminuyó mucho el tema de la mortalidad en nuestro país, porque justamente a contar de ese año empieza a usarse el agua potable. Y ese solamente uso del agua potable impidió enfermedades, impidió muerte, pero fue un efecto que no tuvo que ver por un sistema de salud, sino que por un sistema de bienestar de la población. Y es así entonces como nosotros en estos años empezamos con el proceso de salud. Hay que recordar por ahí, por el año 1886, se empiezan a organizar lo que se llamaban los hospitales, o sea estas juntas de médicos que se juntaban para poder atender personas, para poder operar personas. Esto tiene que hacer un establecimiento, y así empiezan entonces a nacer el concepto de hospital, y ya en el año 1887 aparecen situaciones, organizaciones que empezaban a asesorar al Estado en materias de salud. Y ya en el año 1892 nace por primera vez como un Estado el Consejo de Higiene Pública. Pasamos a un nuevo escenario que es del año 1917 al año 1952. Aquí nos encontramos nosotros con una asistencia, protección y seguridad de toda la población. O sea, aquí empiezan a hacer lo que se denomina el estado de bienestar. Y esto hay que tenerlo presente porque es algo muy parecido a lo que se pretende instalar hoy. Es decir, ya en el año 1917, ya por ahí a fines del 52, se empieza a hablar de este estado beneficiario. Y nosotros en la convención ponen como ejemplo que es fundamentalmente Alemania y lo que es Inglaterra, pero hay que recordar de que este estado beneficiario de salud, tanto en Inglaterra como en Alemania, empieza a surgir posterior a las dos guerras que se vieron enfrentados, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, ya por ahí por el año 1945, y tenían que restablecer sus sistemas sociales, políticos, económicos y también conceptos de salud. Por tanto, ellos ya más o menos desde el año 45 al día de hoy llevan bastante trecho, bastante camino avanzado en este concepto de esta salud de tipo de bienestar. En cambio, Chile no participó en esta guerra, por tanto Chile no se vio enfrentado a la problemática que tuvo Alemania en ese momento y tampoco Inglaterra, por tanto sería un poco complejo poder igualar o poder determinar que el Estado chileno eventualmente se pueda asimilar a un Estado alemán, hoy día gran potencia social y económica, justamente con Inglaterra, aunque Chile es completamente inferior en su capacidad económica a esos Estados. Entonces es indudable que, y tal como lo vamos a ver, el proceso de recursos económicos para poder mantener un proceso de salud es completamente distinto, independientemente del régimen que tenga Alemania o que tenga Inglaterra. Indudablemente la capacidad económica de esos países es muy superior a la capacidad económica que tiene nuestro país. Así, en el año 52 se crean leyes de protección laboral y social en las que se incluye la salud. Ese es donde el Estado empieza ya a ingerir, donde el Estado ya empieza a participar completamente con la salud como forma integral, como parte del Estado. Es lo que también tenemos nosotros este concepto del Estado bienestar. Ya en el año 1924 se crea por primera vez en Chile lo que se denomina el Ministerio de la Higiene y Asistencia y Prevención Social. También se establece por primera vez lo que se denomina el seguro obrero obligatorio para cubrir, ¿qué es lo que era? Los riesgos de enfermedades, de invalidez, de vejez y de muerte. En el año 1938 nace la Ley de la Medicina Preventiva. Del año 52 al año 73 se crea el Servicio Nacional de Salud, preferencialmente donde existe una mayor participación del Estado, mayoritariamente del Estado. Es decir, desde el año 52 hasta el año 73 ha imperado en nuestro país el estado de bienestar. Y este finalmente se traduce en lo que nosotros conocíamos antiguamente como el Servicio Nacional de Salud. Es decir, lo que se pretende hoy día es establecer como este nuevo sistema de salud con acceso integral. Chile ya lo ha tenido anteriormente y pareciera de que sin el evento que desde el año 73 a la fecha no se ha vuelto a ocupar ese sistema y ha imperado otro sistema, porque indudablemente pareciera que el Estado no tiene la capacidad suficiente de afrontar por sí mismo todas las necesidades de salud que tiene la población chilena, que hoy día estamos cerca de los 14-15 millones de habitantes.
Y eso es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, en el año 63 se produce un colapso al sistema político, social, económico en nuestro país. Empieza a imperar un estado de carácter autoritario, pero lo fundamental y lo que nos conlleva a esta oponencia, que tiene que ver fundamentalmente con que Chile no tiene dinero, no tiene capacidad económica, no tiene venta de productos. Entonces, eventualmente en ese momento recibía escasamente lo que es el tema del cobre. Con respecto a los impuestos, eran impuestos muy bajos, mayormente pagados por la población, los cuales, al no existir una inversión de carácter privada, indudablemente no había mucha recepción de impuestos. Por lo tanto, el Estado en ese momento no tenía grandes capacidades de ingresos, pero sí tenía muchos gastos, porque venía de un estado de bienestar, donde el Estado tenía que pagar todo. Entonces, en cuanto al sistema de salud, Chile pagaba los hospitales, pagaba las atenciones, pagaba personal. Y en ese sentido se vio entonces la necesidad de buscar una fórmula de reducir el gasto en personal y el gasto en servicio. Y es aquí donde nace lo que se denomina el Estado subsidiario o el Estado liberal, o que algunos le llaman el Estado capital. En este Estado de capital, lo que se busca es que fundamentalmente sean los privados aquellos asuman todos aquellos bienes de seguridad social, como son educación, como son salud, como son vivienda, como son servicios básicos, para que estos privados lo asuman con su personal, con su patrimonio, con su infraestructura, y donde el Estado no tenga injerencia. Entonces, ¿por qué se denomina Estado subsidiario? Porque el Estado va a subsidiar todo aquello que el privado no puede lograr. Por ejemplo, en el caso de la salud, el Estado, al crear el concepto de FONASA, se establecen 4 grandes grupos A, B, C y D, en donde los primeros, la atención es de cargo del Estado. En el primer grupo, donde atienden a todos los indigentes, donde se le da derecho y acceso a la salud a todos ellos en forma gratuita, o sea, ya se les puede operar, atender médicos en forma gratuita. También en el grupo B, ya en el grupo C y en el grupo D, aquellos que tienen ingresos, tienen también atención preferencial por parte del Estado, con costos mayormente reducidos. Se crea también el concepto de la ISAPRE. Pero en ambos casos, ambos son financiados con un sistema que se denomina el Fondo de Salud. Entonces, a cada trabajador el empleador le retiene lo que es el 7%, y en este caso, en este estado subsidiario, el 7% se divide en la opción de elección que tome el trabajador. Si el trabajador toma la elección de estar en FONASA, el 7% se lo entrega a FONASA. Si toma la elección de entregar el 7% al ISAPRE, se lo entrega al ISAPRE. Entonces, ambos servicios funcionan con el 7%, pero es indudable que ese 7% no alcanza a subsidiar o a complementar todo el gasto operacional. En este sentido, el 7% de FONASA es aproximadamente el 30% del gasto. Por tanto, el 70% restante, o lo que falta, es incrementado por los impuestos del país hacia este fondo. Por tanto, al existir impuestos, o sea, al existir inversión de carácter privada, al existir mayor mano de obra, mayor capitalización de las obras, van a haber mayores impuestos, y al haber mayores impuestos, el Estado puede solventar con mayor prontitud o con mayor garantía en este caso, lo que estamos en el servicio de salud. Al haber mayores impuestos, el Estado puede entregar más fondos. Hay que recordar que el año 2010 al 2020 hubo un incremento sobre el 50-70% del presupuesto a salud, pero este no se vio reflejado en la atención, no se vio reflejado en la eficacia del servicio de salud. Entonces pareciera que el tema tampoco no va por ahí, pero es indudablemente que el Estado funciona con un presupuesto, y la salud del Estado que entrega a los beneficiarios va a ser de acuerdo al presupuesto que hay. Es decir, va a entregar salud hasta que el presupuesto se acabe. Y el presupuesto va a depender fundamentalmente de los impuestos. A menor impuesto, menor presupuesto. A mayor impuesto, mayor presupuesto. Por lo tanto, quienes ponen los impuestos son los privados. Sin privados, lo asume el pueblo. Ahí hay un tema que se tiene entonces que poder analizar. También se crearon en aquella época, el año 90, 24 sistemas de salud con personalidad jurídica, con patrimonio propio, el cual tenían un ambiente de carácter territorial, y también se centró que la atención primaria era entonces a cargo de los municipios. Posteriormente, el año 1990 al 2010, viene nuevamente una recuperación de la salud en base al Estado, es decir, nuevamente volvemos a un Estado de carácter beneficiario.
aparece el programa Chile Crece Contigo y se crea también una superintendencia de ISAPRES justamente para regular el flujo o las situaciones que tienen las ISAPRES. A su vez también FONASA pasa de ser una aseguradora de salud a una aseguradora económica para que sus beneficiarios con el seguro del 7% que entrega FONASA puedan participar dentro en el mercado de la salud. También nace el auge para patología de impacto, en que lo importante que tiene que ver esto, y eso también tiene que ver mucha importancia con el Estado subsidiario, es de que las patologías auge pueden ser atendidas tanto por el sistema público como el sector privado, y los aranceles están prefijados, o sea, ninguno de los dos se puede escapar con respecto a ese tema. En 2010 volvemos nuevamente a una administración de salud de carácter subsidiaria. Nos preguntamos hoy día, ¿cómo estamos hoy día? Con este Estado subsidiario tenemos hoy día aproximadamente 11 millones de personas en Chile que están afiliadas a FONASA, 3 millones y medio que están afiliadas a la ISAPRE. De esos 11 millones de FONASA, aproximadamente el 50% se atiende en el sistema de carácter privado. Tenemos una lista de espera hoy día aproximadamente de 2 millones de personas y tenemos 350.000 personas en espera de operaciones. Bien, nos encontramos entonces en esta situación. Entonces, existiendo hoy día un Estado subsidiario donde los particulares atienden. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un particular, si quiere atender, en un margen de 0 a 72 horas va a tener una atención médica. En el sistema público va a ser muy difícil que un beneficiario del sistema público pueda tener acceso en forma inmediata a una atención médica. En este caso tenemos que hacer la distinción. Por ejemplo, si vamos nosotros a un Cefal, tenemos que sacar horas tipo 5 o 6 de la mañana para que a las 8 nos puedan entregar un número, nos pueda atender un médico de atención primaria, quien va a, de alguna manera, a solventar el problema que tenemos en ese momento, y posteriormente, si necesitamos alguna especialidad, nos va a derivar en este caso al hospital. Y en este caso hay que distinguir que los hospitales hay hospitales que están numerados, el hospital en grado 1, 2, 3 y 4. Entonces, indudablemente, de acuerdo a la complejidad que tiene el hospital, es la complejidad de atenciones médicas. Y si no tiene complejidad, entonces nos encontramos con que tampoco lo puede atender, y eso se tiene que derivar a una regional para que lo puedan atenderlo. En cambio, en un sistema privado, si usted lo quiere un especialista, también en 72 horas lo va a tener. Si se quiere operar, pasando todos los exámenes en un plazo no mayor a 30 días, usted va a estar operado, cosa que en el sistema público no va a poder hacer. Entonces el sistema privado de alguna manera pretende desahogar, va desahogando un poco esta lista de espera, tanto de pacientes como de personas operadas. Quizás no es mucho, pero indudablemente va buscando una solución al problema. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que lo que se pretende es que el 7% de salud ya no lo reciban los particulares, sino que ese 7% vaya directamente al Estado, y que el Estado establezca un fondo común, pero única y exclusivamente para la salud del Estado, no para la salud de los particulares. Entonces ya los particulares no se van a sustentar con el 7%. Hay que recordar de que el 7% de FONASA, como dije anteriormente, tiene que ver aproximadamente el 30%, y el 70% es con el presupuesto del Estado. En cambio, las ISAPRE se financian con el 7% de la salud de aquellos afiliados que tienen, pero a su vez acá a estos afiliados se les exige un copago. Con ese copago y más el 7% es que tienen el financiamiento de su estructura. Hay que hacer también un análisis que ese 20% de la ISAPRE, con ese costo que tienen operacional, es decir, el 7% más el copago, solamente con ese 20% son capaces de cubrir el 80% de FONASA. Esa es una de las grandes diferencias que hay. Pero indudablemente es un desahogo para el sistema, ya que si no existiera este sistema, hoy día el Estado tendría 3 millones y medio de personas más agregados a su lista de espera y agregados a su lista de operaciones, que indudablemente iría a aumentar mucho más. Entonces, hoy día lo que se pretende es que el sistema particular no tenga el 7% y además tampoco no tengan fines de lucro. Pero este Estado social democrático de derecho también pretende que establecer un proceso de igualdad. Es decir, de que si el Estado establece que el día cama, como ejemplo, valga 10.000 pesos, el sistema privado que exista en este Estado no podrá tampoco tener más allá de 10.000 pesos el día cama. Pero la diferencia está
de que el sistema privado se tiene que autofinanciar. En cambio, el sistema público se financia con el impuesto el impuesto público más el 7%. Y el sistema privado no va a tener financiamiento del 7%. Bajo una simple lógica, pareciera entonces que el sistema privado no podría sobrevivir en este sistema, igual como lo hemos visto en los estados anteriores beneficiarios, donde el Estado empieza a asumir, porque justamente en particular no puede competir en una situación de una desigualdad. O sea, por un lado, se pretende hacer una igualdad del derecho al acceso y a la oportunidad de la salud, pero por otro lado también se hace una desigualdad donde el Estado asume la mayor cantidad del costo económico a través de los impuestos y a través del 7%, dejando en este caso el servicio de salud privado sin ese ingreso, sin esa base de ingresos, pero a su vez poniéndole un tope que no puede tener fines de lucro y no puede superar el arancel que establece el Estado. Bajo ese concepto, por la lógica, el empresariado particular tendría que entrar a desaparecer, porque obviamente no sería conveniente mantener una infraestructura si no hay un ingreso suficiente. Ahí nos encontramos nosotros quizás con un problema de que cómo se va a entender financiar esto, porque esto, si sale, vamos a tener un proceso de aproximadamente 10 años su implementación, pero a su vez también a medida que se vaya implementando, se van terminando o se van igualando los servicios de salud de carácter privado. Por lo tanto, el servicio de salud de los 11 millones que tiene va a ir aumentado 12, 13 o 15 millones de afiliados, va a ir aumentando la lista de espera por ambos lados, o sea, de 2 millones vamos a pasar eventualmente a 4 o 5 millones, la lista de espera de operaciones de 350, 500 mil, un millón de personas. Y eso el Estado no va a poder, porque va a necesitar mayor personal, va a necesitar cubrir toda esa plaza que cubría el sector privado, o sea, esos 3 millones y medio de personas, los va a tener que empezar a cubrir el Estado. ¿Y cómo tiene que cubrirlo? Con plata de todos los chilenos. O sea, tiene que contratar más médicos, más personal, mayor cantidad de instalaciones, y eso es con impuestos. Y si el país no tiene ingresos suficientes, no tiene capital suficiente, indudablemente ¿dónde lo saca? De los particulares, de los ciudadanos. Bajo ese concepto, este Estado, como se pretende, no es un Estado capitalista, no es un Estado neoliberal, no es un Estado subsidiario, y lo que se pretende es que el Estado empiece a asumir íntegramente el gasto de educación, el gasto de salud, el gasto de servicios básicos, y indudablemente pareciera entonces que no tendría la capacidad suficiente. En este sentido nos encontramos entonces que pareciera que no podría dar. Pero, por ejemplo, lo que pasó con el COVID. ¿Se privilegió el sistema de pago? No. Con el COVID se privilegió el sistema de salud. O sea, este Estado subsidiario cambió su estructura y se pudo demostrar que sí se puede cambiar, o sea, una reforma, pero no una transformación, en donde las personas ingresaban al sistema de salud en virtud a la gravedad. Entonces, en primer lugar, se atendió a los crónicos, después se atendió a las personas de edad, y así fueron creando su sistema. Hubo el concepto de trazabilidad que antes no existía. Es decir, hoy día existe una trazabilidad entre las personas que están en FONASA, las personas que están en las Fuerzas Armadas, las personas que están en el sistema privado. Hoy día se conoce, o sea, se da cuenta como una enfermedad de carácter importante a nivel mundial mejoró un sistema de salud o en su efecto hizo que el sistema de salud fuera de carácter más óptimo, y eso también se puede aplicar. Entonces el sistema de salud público y el sistema privado se complementaron, donde el gobierno o el Estado o el Ministerio de Salud tomó el control de todas las camas, y esta la iba derivando no solo en cuanto a la condición de pago, sino que en cuanto a la condición de necesidad. Lo que sí queda claro también, y eso también que es importante poder establecerlo, de que dentro de los fallecimientos por COVID, en el sistema público aproximadamente fue de un 30%, y en el sistema privado los fallecimientos fue de un 5%. Pero eso tiene que ver más fundamentalmente con una estructura, con una capacidad, porque es indudable que el servicio público, al no tener la mayor capacidad, tuvieron que establecer esta elección de a quién se le entregaba o no entregaba un respirador. En cambio, en el sistema privado
sí estaban las condiciones, sí estaba la capacidad económica para asumir esos riesgos, por lo tanto se le dio una mayor expectativa de vida a las personas, lo que está demostrando que el sistema sí funciona, sí puede existir un sistema mixto donde las personas tengan esta alternabilidad. Es cierto que es un concepto de carácter económico, pero es indudable que si el país puede tener mayores ingresos, se puede dar este concepto de la unificación, de una mayor situación. Por ejemplo, no solo el tema del COVID, hay que recordar que los sistemas de salud hoy día permiten que la gente indigente tenga acceso a la salud, tenga acceso a operarse, independientemente de lo que se muere, pero tiene ese acceso, eso lo tienen asegurado. O sea, todas las personas que no tengan absolutamente ningún ingreso en nuestro país tienen derecho a la salud, tienen derecho al acceso a la salud. Y a medida que vayan teniendo ingresos, ese porcentaje va aumentando. O sea, a mayor ingreso, obviamente tienen que solventarlo con su 7%, y si no, con un seguro complementario, y si no, con un concepto de copago. Pero todas las personas en nuestro país tienen asegurado el derecho a la salud. Ahora, que sea oportuno, que sea eficaz, ese es otro sistema. Entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿nosotros queremos una reforma en nuestro sistema de salud o queremos una transformación? Porque pareciera que en este estado, en la situación que estamos con esta cantidad de lista de espera, lo más prudente sería establecer un proceso de reforma, no un proceso de transformación, más aún cuando este proceso de transformación va a significar un mayor gasto de impuestos hacia todos los ciudadanos, cuando también existe la posibilidad entonces que el sector privado pueda participar, efectivamente puede participar como una institución sin fines de lucro. Como existe hoy día en la actualidad, hay instituciones que funcionan con un sistema sin fines de lucro, que esté regulado, que exista prioridad en cuanto al acceso a la salud, por ejemplo, con la ley de urgencia. Con la ley de urgencia, hoy día cualquier persona está en un estado de urgencia y puede asistir a cualquier centro especial, médico, o sea, va a la clínica Las Condes, o va al hospital de la FACH, o va al hospital San José, y lo tienen que atender exactamente igual. Eso está garantizado y no se le exige ningún pago, nada. Entonces, ahí el Estado subsidiario está obligando, en este caso, al sistema particular a priorizar lo que es la salud con respecto al concepto del ingreso o el capital. Y hasta cuándo van a estar, hasta cuando la persona se estabilice, y ahí la institución tendrá que comunicar al servicio que corresponde de que la persona está estabilizado y se ha trasladado al servicio que eventualmente tiene contratado. Entonces, ¿tenemos nosotros hoy día un sistema que asegure? Sí, existe. ¿Tenemos un seguro que da, un sistema de salud que da atención a todo? Sí, lo tenemos. Ahora, ¿es viable que nosotros tengamos una transformación de tal magnitud de que eventualmente se demore sobre 6, 7, 8 años en poderse implementar, pero que a su vez también no nos tengamos garantía con respecto a que tengamos una salud oportuna, una salud eficaz, sin la participación de los privados? Ahí hay un tema complejo. ¿Se puede regular la salud privada? Sí, se puede regular. Perfectamente se puede regular. Pero transformar a reformar son cosas distintas. Y es aquí que yo los invito entonces a que todos ustedes se informen para cuando tengamos el día que participar en esta elección que nos van a proponer, cuál es lo que nosotros queremos. Lamentablemente no podemos elegir por sistema, no podemos elegir por capítulos, sino que elegir o aprobamos o rechazamos la Constitución en su conjunto. Y aquí hay un tema también, que porque hay cosas que sí se tienen que modificar, sí se tienen que cambiar, sí hay cosas que parece que están dentro del camino, pero en este concepto de la salud, que es un tema muy, muy complejo, en mi opinión, por lo menos me parece que debiera existir un sistema mixto de carácter regulado, donde el acceso a la salud no sea por un concepto económico, sino que sea con un concepto de prioridad, como se vio con el tema del COVID, y indudablemente empiezan a funcionar después los sistemas del copago o pago como de bienestar, o los seguros médicos que debieran existir, pero que debiéramos apuntar hoy día con la estructura que existe a una mayor cantidad de impuestos, es decir, a una mayor inversión dentro de nuestro país para que haya una mayor cantidad de impuestos, y al haber una mayor cantidad de impuestos se pueda existir un mayor presupuesto a la salud que existe hoy día, a ese acceso a salud, para darle mayor prioridad, mayor acceso y mayor garantía de que los tiempos de espera se pueden disminuir. Y la única forma que existe, y no existe otra,
es que hayan buenos especialistas, que hayan buenos hospitales, que hayan buenos centros de atención primaria, y para eso se requiere entonces impuestos, plata, y que el país ingrese plata, pero que no sea la plata sacada de los dineros, de los impuestos de las personas, sino que a través de las empresas que puedan participar, y así los privados puedan absolventar, en este caso, una parte del sistema de salud, y puedan descongestionar el sistema, cosa que tengamos una salud de carácter pronta, oportuna y eficaz. Es así como Oscar Gamonal hoy día, en mi opinión política, le estoy entregando algunos antecedentes para que ustedes puedan entrar a resolver con mejores análisis, y lo invito también a que investiguen y busquen todo este sistema.